esta hora llega su cápsula de esperanza, un devocional diario con el pastor Argemiro Forero, una cápsula para su salud espiritual y la de su familia. Bienvenidos. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Yo soy cristiano, qué fácil es decir, yo voy al cielo, qué fácil es hablar de esta manera, y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor, si sabes que mañana se te olvida? ¿Por qué me llamas dueño de tu vida si no quieres andar conmigo en santidad? Cualquiera puede hablar de Jesucristo, cualquiera te dirá yo soy de Cristo, cualquiera puede hablar de esta manera, pero muy pocos tienen a mi Salvador. Qué bueno es conocer a Jesucristo, qué bueno es conocer a aquel que vive y predicarle a todos lo que siento, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escuché dichos en el llano, como por ejemplo, se mira hacia el horizonte en una sabana y apenas se alcanzan a contemplar los bultos, pero se dice, allá van 2 cristianos y 4 bestias. Otra, estos son huellas de cristiano. Hemos confundido los términos, los hemos malinterpretado. Por eso hoy vamos a hablar acerca de qué es un cristiano. Bienvenidos y Dios nos bendiga. Señor, Señor, si sabes que mañana se te olvida, ¿por qué me llamas dueño de tu vida si no quieres andar conmigo en santidad? Cualquiera puede hablar de Jesucristo, cualquiera te dirá yo soy. ¿Dónde nace la palabra cristiano, el término cristiano? Pues déjeme decirle que nació por allá alrededor del año 68 después de Cristo en una ciudad llamada Antioquía. Y el pasaje bíblico que nos habla acerca de esta historia está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11. Y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Para el tiempo de los apóstoles, que comienza a predicarse el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, no existía la iglesia, la estructura o un templo. Se reunían en las calles, en las casas, y tuvieron varios apodos. Uno fue los del camino. Los del camino. Y más adelante en Antioquía, al ver la gente que estas personas predicaban de Cristo, enseñaban en las plazas, enseñaban en todo lugar, por las calles, y que cada día había más gente que les seguía, fue en Antioquía entonces cuando el apóstol Pablo está predicando y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. La gente se regocijaba, recibían sanidad y estuvieron un año en Antioquía.
En un año, dentro de ese año, de Pablo estar en ese viaje, en ese recorrido, entonces se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. No se le puede decir a un conservador que es liberal porque sigue la ideología conservadora. No se le puede decir a un piloto carpintero porque no es eso lo suyo, la carpintería. Entonces, un cristiano es sencillamente un seguidor de Cristo. Pero como comencé diciéndoles, el término cristiano se le da a una persona que está viva. Aquí van las huellas de un animal y un cristiano. O allá van 2 bestias y 2 cristianos. Entonces mire cómo se usa mal el término. No podemos decirle cristiano a una persona que no vive la doctrina de Cristo. Entonces, un cristiano no es alguien que pertenece a un grupo cristiano porque va, sino porque sigue a Cristo. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, según Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. En primera de Juan capítulo 1, el capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otra traducción dice: el que dice que es cristiano debe vivir como Cristo vivió. No podemos decirle cristiano a un borracho. No podemos decirle cristiano a un adúltero. No podemos decirle cristiano a un brujo. No podemos decirle cristiano a un ateo. No podemos decirle cristiano a un maldiciente. No podemos decirle cristiano a un asesino, a un ladrón. Porque un cristiano es uno que sigue la doctrina de Cristo, que sigue las pisadas de Cristo. Un cristiano es alguien que ha renunciado al pecado y al mundo. Un cristiano es alguien que ama a Dios y a su prójimo. En San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Mire, esta es la verdadera señal del cristiano, porque aquí Jesús lo dice: en esto conocerán todos, es decir, la señal del cristiano, la señal de aquel que anda y practica la doctrina de Cristo, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Un cristiano es la persona que se deleita en las cosas de Dios. Un cristiano es aquel que comparte del amor y del evangelio de Cristo con otras personas. Un cristiano es aquella persona que ha renunciado al mundo y a sus placeres. En la carta del apóstol en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Un cristiano es un practicante de la doctrina de Cristo. Un cristiano es alguien que sigue las enseñanzas de Cristo. Mire la diferencia, una gran diferencia entre aquellas personas que dicen ser cristianos, pero están en otras prácticas. Un cristiano es como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Me gusta esta palabra de Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Apreciados oyentes, no podemos aplicar el término cristiano a una persona que no sigue a Cristo.
que no practica las enseñanzas de Cristo. Yo no le puedo decir mecánico a un médico, porque el médico no es mecánico. No podemos decirle médico a el sepulturero. No, las cosas hay que colocarlas por su nombre. Entonces, un cristiano es un seguidor de Cristo. Ahora entendí, después cuando vengo a Cristo, yo decía que era cristiano. La canción con la que iniciamos de Stanislao Marino dice: qué fácil es decir yo soy cristiano. Qué fácil es decir que ama a Dios, cuando con los hechos está demostrando otra cosa. Se es cristiano cuando realmente permanecemos en Dios. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesucristo. El que dice que es cristiano debe practicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces no es el hecho de que yo soy cristiano, que yo creo en Dios, que yo amo a Dios, cuando está viviendo en la práctica, en su conducta, todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. El que es cristiano se identifica con Cristo. Algunas veces hago preguntas a personas que me dicen: yo soy cristiano. Entonces le digo: bueno, lo felicito, pero yo quisiera saber realmente si usted es cristiano. Y le hago preguntas sencillas y no puede responderlas. Alguien, alguna ocasión, que se ufanaba de ser cristiano, de amar mucho a Dios, le dije: ¿qué es un cristiano para usted? Y me dijo: un cristiano es alguien que se bautizó. Cuando lo bautizaron, cuando niño. Y no importa si fue bautizado, si no fue bautizado, el asunto es que el cristiano verdadero se conoce por sus frutos. El Señor Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante que podamos entender el concepto, la realidad de lo que es un cristiano. Un cristiano no está revolcándose en el pecado. Un cristiano no es aquel que está profiriendo maldiciones, groserías. No, eso no es así. Debemos de respetar a Jesús. El cristiano verdadero, genuino, es una persona que hace lo que Cristo dice. El cristiano es un seguidor de Cristo. No hay cristianos, o pueda que hayan cristianos nominales, mas no practicantes. Por eso en el día del juicio, muchos cristianos que se quedan por fuera del cielo van a reclamar: Señor, pero ¿cómo así? Yo era pastor, yo era sacerdote, yo visitaba a los enfermos, yo echaba fuera demonios, yo cantaba, yo iba a la iglesia, yo evangelicé. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todo el que diga que es cristiano es porque realmente es un seguidor de Cristo. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hombres, a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Le recomiendo que usted se convierta realmente a Cristo. Y si usted es cristiano, es una nueva criatura. Todas las cosas, los vicios, las costumbres viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo, una nueva vida. El que está en Cristo, el que es cristiano, es una nueva persona. Pero si alguien dice que es cristiano, pero sigue maldiciendo, embriagándose, robando y haciendo cosas que no
se compadecen realmente con el modelo de Cristo, entonces no es realmente un cristiano. Lo desafío, apreciado oyente. Ser cristiano es un seguidor de Cristo, un hijo de Dios. Por eso le animo para que usted deje las tinieblas y venga a Cristo Jesús. Se convierta realmente en un cristiano que lleva la cruz de Cristo. Dios les bendiga grandemente. Qué fácil es decir, yo soy cristiano. Qué fácil es decir, yo voy al cielo. Qué fácil es hablar de esta manera. Y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor? Si sabes que mañana se te olvida. ¿Por qué me llamas dueño de tu vida si no quieres andar conmigo en santidad? Cualquiera puede hablar de Jesucristo. Cualquiera te dirá, yo soy de Cristo. Cualquiera puede hablar de esta manera, pero muy pocos tienen a mi Salvador. Qué bueno es conocer a Jesucristo. Qué bueno es conocer a aquel que vive y predicarle a todos lo que siento. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esperamos que este devocional haya traído ánimo, fe, fortaleza y consuelo para sus vidas. Les invitamos a apoyar la continuación de Cápsulas de Esperanza. Nos volveremos a encontrar mañana por este mismo medio. Dios les bendiga ricamente. Para anunciar al mundo que Colombia es del Señor.